Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Domina tu mente inquebrantable por Juan Jesús Rubio. Muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes chicas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Y bueno, simplemente quería hacer este vídeo porque el día de ayer, viernes, me hice mis primeros $10.000 en un solo día. Quería compartir el setup que tomé en oro y en eurodólar para llegar a esos $10.000 que llegué en el día de ayer. Voy a compartiros pantalla. Vamos a mirar lo que es la gráfica y quiero compartir los conceptos básicos en el trading que a mí me han hecho, ¿vale? Generar por encima de $10.000 en los meses anteriores y $10.000 en un solo día, ¿vale? Entonces, vamos a compartir conceptos muy básicos. Al fin y al cabo, tenéis que entender algo y es que el mercado se mueve por ciclos. ¿Vale? El mercado tiene ciclos y tiene movimientos donde el mercado tiene una zona de acumulación, tiene una zona, ¿vale? De acumulación, tiene un impulso alcista, tiene una zona de distribución, tenemos una zona donde el mercado cae y después comienza otra vez una zona de acumulación, una zona de impulso, una zona de distribución y una zona donde el mercado cae, ¿vale? Siempre es así. O sea, el mercado tiene esos ciclos y en esas zonas es donde, ¿vale? En estas zonas de aquí, cuando el mercado acumula y después se va para arriba, aquí es donde realmente se encuentran las entradas y aquí arriba igual, donde acumula, distribuye y luego cae, ahí es donde se encuentran las mejores entradas y las mejores oportunidades, tanto aquí como aquí. Bien, ahora vamos a explicar esto en la gráfica y cómo yo tomé ese trade o esos trades que me dieron más de $10.000 en el día de ayer. Vamos a ver, ¿vale? La gráfica del oro. Vamos a ir a la gráfica del oro, lo vamos a poner en 5 minutos. Voy a explicaros lo que es primero lo que es el oro. Fijaros que el mercado lo que hace es, como hemos comentado, ¿vale? Acumula, sale de la acumulación, sube, distribuye, el mercado cae y luego vuelve a acumular. Acumula, vuelve a subir, te vuelve a distribuir un poquito, vuelve a caer, ¿vale? Eso es lo que hizo, todo el movimiento que hizo la entrada que yo tomé. ¿Dónde yo tomé la entrada? Yo tomé la entrada justo aquí abajo. Fijaros, que aquí el mercado, ¿qué me hace? El mercado iba subiendo, una estructura alcista, el mercado retrocede, aquí el mercado distribuye, fijaros que esto es una distribución, ¿vale? Porque el mercado cuando llega aquí, lo que hace es que distribuye. Ay, buah, disculpad, perdonad. Entonces el mercado distribuye y después el mercado, una vez que sale de la distribución, el mercado cae. Cuando cae, ¿qué hace aquí? Te hace una acumulación y el mercado vuelve a subir. Después, ¿qué hace aquí? Vuelve a hacer una reacumulación, el mercado rompe la reacumulación y aquí está mi trade, ¿vale? Entonces, ¿cómo tomo yo esa entrada? La tomé en operativa en directo con los chicos de Future Trading Room, que tenéis el enlace, ¿vale? En la descripción. Es mi formación completa y es donde yo trabajo con mis alumnos. Es donde yo hago 3 días de operativa en directo y es donde trabajamos más en nuestras decisiones a la hora de tomar decisiones en el mercado, ¿vale? Gestión de riesgo, emociones, todo eso lo trabajamos en esa formación. Entonces, chicos, simplemente, ¿vale? Fijaros que el mercado al final va por ciclos de mercado y esos ciclos de mercado es donde nosotros tenemos que identificar las oportunidades. Ejemplo, aquí arriba, fijaros que el mercado sube, ¿vale? Va haciendo estructuras alcistas, se frena, cae y luego aquí lo que hace es un periodo de distribución. El mercado sube, pum, 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 ¿vale? ¿Y qué hace? Viene a una zona institucional, que es esa, y ahí te da el movimiento en venta. Te hace un movimiento en venta, retroceso, pom, 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 pom. ¿Qué hace? Ya ha salido de la distribución. Y aquí arriba, fijaros que tenemos, ¿vale? Una zona perfecta donde el mercado ya te confirma que ha salido de la distribución, porque el mercado cuando sale de aquí,
¿vale? Cuando sale de ahí, que sale y te hace un bajo por debajo del último bajo más alto, ¿vale? Este es el último bajo más alto que te genera ese punto de ahí, que no es más alto que el anterior. Por lo tanto, ya te está indicando que está fallando en hacer un alto más alto. Cuando eso falla, el mercado cae, ¡pum! Y rompe estructura. ¿Qué hace el mercado? El mercado te rompe estructura, retrocede y después confirma la estructura bajista. Fijaros que el mercado cuando cae te confirma la estructura bajista. Entonces simplemente nosotros trazamos, ¿vale? Un Fibonacci 50% y prácticamente llega al 100% del retroceso. Entonces cuando nosotros llegamos aquí, tenemos esa zonita, que es una zona institucional, y ahí es donde tú puedes poner tu operación en venta, ¿vale? Con un SL, pues más o menos ese punto, y ahí, fíjate, que te da un ratio 1,4, ¿vale? A ver, ya, eso es un ejemplo, simplemente, pero os voy a explicar lo que es la entrada que yo tomé, y esa entrada es aquí, en esa zona, porque aquí el mercado cuando llega rompió esa distribución, el mercado cae, pero ¿qué me hace el mercado cuando cae aquí? Vuelve y ¿qué hace aquí? Falla en hacer un bajo más bajo, se frena, me hace una reacumulación y aquí tenemos otra confirmación en el que el mercado, en esta pequeña zona, fijaros que me hace un alto aquí, me hace un alto aquí y fijaros que el mercado llega aquí abajo respetando la zona institucional, justo ahí, ¿vale? Respeta esa zona y el mercado sube. ¿Cuál es la confirmación de que el mercado va alcista? El mercado, la confirmación de que el mercado va alcista es que fallan a hacer un bajo más bajo y te empieza a hacer un periodo de acumulación. Cuando el mercado acumula, ya sabemos que va para arriba. Entonces tenemos que entender que cuando el mercado te hace movimiento de acumulación y sale de esa acumulación, después te puede hacer dos cosas, o retroceder, ¿vale? A cierta zona o volverte a hacer una reacumulación. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Esto que vemos aquí es una reacumulación donde el mercado está reacumulando, donde el mercado, ¿vale? Reacumula. Cuando sale de esa reacumulación, que sale hacia arriba, porque fijaros el impulso, sale hacia arriba, ahí yo ya sé y interpreto que el mercado se quiere ir para arriba y se va para arriba. De hecho, la entrada que yo ejecuto es esta entrada. Fijaros que yo trazo un Fibonacci y simplemente me guío por el 50% de Fibonacci, que como mínimo tiene que hacer siempre un retroceso del 50%, y ahí justo es donde yo tomo la entrada, es donde yo tomo la entrada en largo, fijaros, ahí, y le meto el SL por aquí abajo. Bien, estamos hablando que son 200 pips de SL, pero fijaros hasta dónde llega el mercado. Fijaros la entrada y hasta dónde llega, ¿vale? Como mínimo llega hasta esa zona, que estamos hablando los 4.960, y ahí es donde yo cierro mi trade. Ese trade es un ratio 1,6. Estás entrando con 200 pips de SL, 200 pips de SL, pero tienes un ratio 1,6, ¿vale? Entonces, esa es la entrada, una de las entradas que a mí me hizo ganar $1.600. Yo tomé dos posiciones, aquí tomé dos posiciones y fueron 1.600 dólares, ¿vale? Eso fue el día jueves, ¿vale? Eso es otro ejemplo, otro ejemplo. Ahora, ¿cuál fue la que yo tomé el viernes? Fijaros que aquí el mercado, ¿vale? Eso fue el viernes. Fijaros que el mercado vuelve a subir aquí. ¿Qué te hace el mercado aquí? Te vuelve a distribuir. El mercado distribuye, cae. Y luego, ¿qué te hace aquí? Te hace un order flow, ¿vale? Un order flow alcista, perfecto, después de hacerte ese periodo de distribución donde el mercado cae. Y aquí abajo, fijaros lo que te hace el mercado. Te hace impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el mercado cae de esta manera, ¿vale? Y termina subiendo por encima de este punto, ahí ya me está rompiendo estructura de 5 minutos al alza. ¿Por qué? Porque el último movimiento de 5 minutos falla en hacer un bajo más bajo, porque simplemente lo hace con una mechita con liquidez, saca un poquito de liquidez al punto anterior
y después se va para arriba. ¿Eso qué me está indicando? Que el mercado, el periodo de distribución ya lo ha hecho, el mercado ya ha caído y que ahora viene un periodo de o bien un order flow alcista, ¿vale? O una acumulación. ¿Qué hace aquí el mercado? Me está haciendo confirmaciones de que el mercado se quiere ir arriba. Si yo tiro un FIBO, el 50% del retroceso lo da. Y después me hace otro impulso. Fijaros que después me hace otro impulso aquí. Y después tiene otro retroceso. ¿Dónde estuvieron mis entradas? Mis entradas estuvieron. Una de ellas estuvo aquí y otra de ellas estuvo aquí. Esas fueron mis dos entradas. ¿Cuál era mi objetivo? Los $5.000, que todavía el mercado no ha llegado, ¿vale? Pero se queda muy, muy cerca de esos $5.000. ¿Cuál era mi SL? Aquí abajo. Y aquí, ¿cuál era mi SL? Aquí abajo. ¿Vale? Son 100 pips y este son 150 pips. Estamos hablando de que es un ratio 1.4 y un ratio 1.5. ¿Vale? Estamos hablando de que el oro es un mercado muy volátil, se mueve mucho, pero hay que saber interpretar estos ciclos de mercado y al final entender cómo se mueve el precio. El precio se mueve por ciclos y se mueve por acumulaciones y distribuciones. Si tú entiendes eso, sabes cómo entrar al mercado. Entonces, estas entradas que he ido compartiendo son las entradas que yo he ido tomando durante la semana en oro. Fijaros, esta entrada de aquí me dio un ratio 1.10, finalmente hasta allá arriba, porque dejé una posición, cerré un porcentaje del 50% en mi entrada. Fue una entrada de 0.18, simplemente lotes, 0.18 lotes, no fue una cosa muy grande, pero esa entrada hasta allá arriba me dio $2.000. Después, esta del viernes, como podéis ver, están las dos, como he dicho, en esas zonas, ¿vale? Una me dio un ratio 1.6 en esa zona con el SL aquí ajustado, ¿vale? He dicho que el SL lo puse aquí abajo, pero no, lo puse aquí arriba, ¿vale? Son 100 pips con un SL bien ajustadito y esta entrada, fijaros que me da un ratio 1.6. Entonces estamos hablando de que esas dos entradas entre las dos me dieron más de $3.000. Bien. Después creo que tomé otra entrada cuando me confirma aquí justo, me confirma otra vez el alto más alto, tiro un Fibonacci de aquí a aquí, me da el 50% y aquí tomo otra entrada con el SL aquí, ¿vale? Aquí falta un trade. Este trade, ahí me dio otra entrada, ¿vale? Y ese trade, fijaros que también me da otro ratio 1.3. Entonces, familia, en definitiva, tenéis que interpretar eso. Vamos a ir ahora al euro dólar, que el euro dólar también me dio lo que es como $5.000 más. Y el euro dólar, fijaros, vamos a ir a un gráfico limpio del euro dólar. Vale, ya os enseño ese trade. Fijaros que el euro dólar es lo mismo. O sea, el mercado es fractal y se mueve por impulsos y retrocesos, lógicamente, pero se mueve por lo que estoy diciendo, que son los ciclos de mercado. ¿Vale? Al final tenéis que interpretar esos ciclos de mercado. El mercado del euro dólar, fijaros que aquí, en diario, en esta zona de aquí, si yo me bajo a H4, fijaros lo que me hace, ¿vale? En esta zonita de aquí, esto fue el 27 de agosto, ¿vale? Más o menos, por aquí. Agosto, esto fue el 12 de agosto, fijaros que el mercado iba haciéndome un ciclo alcista. Desde aquí abajo me hace un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, ¿vale? Un retroceso y un impulso que falla en hacer un alto más alto, ¿lo veis? Falla en hacer un alto más alto. Cuando ese mercado falla, el mercado cae por debajo de mi último punto estructural alcista, que fue de aquí a aquí arriba, que me falla. Después el mercado cae por debajo de este punto, donde el mercado aquí se va dejando liquidez abajo y el mercado cae por debajo. ¿Qué pasa? Que el mercado iba en diario alcista, ¿vale? Teníamos un diario alcista y una estructura de H4 alcista. Me rompe este nivel, me rompe este nivel de H4, pero después, fijaros cómo se va nuevamente arriba. Esto de aquí es lo mismo, exactamente lo mismo que sucede en estos meses, ¿vale? De diciembre y enero. Fijaros que el mercado iba haciendo estructuras alcistas, me hace impulso, retroceso,
impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Vale? En esta ocasión no fallan al hacer un alto más alto, pero después el último punto estructural, ¿vale? Que me genera el alto más alto es roto por ese punto y esta zona de aquí que me deja liquidez porque me sube dejando liquidez aquí abajo, también me rompe ese punto. Entonces, cuando el mercado rompe ese punto, tenéis que entender algo y es que el mercado venía simplemente a una deuda que tuvo y que dejó por recapitular aquí abajo. ¿Veis? El 50% lo deja como deuda. El mercado en ningún momento regresa y se va para arriba. Entonces, cuando el mercado ya regresa a esa zona, yo sé que el mercado tenía que reaccionar ahí y tenía que reaccionar muy fuerte con un movimiento alcista que ha llevado al euro dólar a 1,18, a un alto más alto por encima de esos puntos, donde el mercado también dejó liquidez por arriba, ¿vale? Y cae a ese 50%, dejando esa liquidez para después el mercado subir y romper esa liquidez. Igual que el oro, ¿vale? El mercado se mueve por ciclos. Aquí el mercado acumula, fijaros, sube, impulso, retroceso. Aquí distribuye un poquito, ¿vale? O más bien te hace un ciclo de reacumulación para después subir. Aquí sí es cierto que el mercado distribuye, fijaros cómo distribuye, y el mercado termina cayendo y rompiendo la estructura, ¿vale? Entonces, cuando el mercado rompe la estructura, te confirma aquí hay un trade en venta, aquí retrocede y hay otro trade en venta, pero después el mercado, cuando cae hasta esos niveles, sabíamos que tenía esa deuda y cuando tú te bajas en un gráfico de H1, fijaros lo que hace el mercado cuando cae, y es que aquí abajo el mercado cuando cae, se frena, se hace un periodo de acumulación, cae, termina llegando a ese punto del 50% de Fibonacci, que estaríamos hablando de que ya tendríamos la deuda, ¿vale? Bien mitigada porque te llega al 50% y desde ahí el mercado se va para arriba. ¿Cuál es la confirmación de que el mercado se va para arriba? Cuando rompe estructuras, cuando te rompe el último impulso que llegó a ese 50%. ¿Dónde lo rompe? Aquí. Fijaros que el mercado aquí te rompe al alza y a partir de ahí te hace impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Y empieza a hacer, a ver, esto se queda un poquito, ¿qué ha pasado aquí? Vale, no sé qué pasó ahí. Volver a cargar. Vamos a cargar otra vez el mapa. Vale. Del euro dólar. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? El mercado. Vamos a borrar todo. Un momento. Ahí estamos. El mercado, cuando empieza hacernos el impulso, ¿vale? Impulsos alcistas en H1, realmente, fijaros que aquí después aquí sale con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo bajando y el periodo de acumulación que nos hace aquí, fijaros, y el mercado después te hace impulso retroceso, ¡pum! Y desde aquí ya fuerte. ¿Qué hace el mercado cuando llega arriba? Distribuye. Fijaros que los ciclos de mercado son iguales. El mercado cuando llega aquí, frena, ¡pum! Distribuye, termina cayendo y después, ¿qué me hace? Me vuelve arriba y ¡pum! Otro impulso. Después aquí me hace una reacumulación y vuelve a subir. Entonces, el mercado, tenéis que entender que se mueve por ciclos, se mueve por impulsos retrocesos y se mueve todo el tiempo por esos ciclos de mercado. ¿Vale? Bien, esas entradas, fijaros, aquí, que yo fui tomándolas desde la semana anterior y ya avisé en TikTok, ya avisé que el mercado, en los lives, los directos que yo hago, ya avisé que el mercado se iría para arriba. ¿Vale? Fijaros que aquí voy a darle para que se vea. Ahí está. Fijaros que aquí abajo yo le coloco un buy limit aquí, un buy limit, donde el mercado me hace ese ratio 1,30 y 1,15. ¿Vale? Me meto dos operaciones, ratio 1,15 y 1,30. Eso fue el día lunes. Pero la entrada que a mí me da, ¿vale? Aquí fue otra entradita, aquí abajo. Y luego esta entrada de aquí, ¿vale? Fijaros cómo esas entradas que me dan ratios 1,6, 1,10, ¿vale?
Aquí fallo en esos, me da break-even, SL, pero luego finalmente termino dando ese trade. O sea, quería compartirlo simplemente que yo esto lo comparto por mi comunidad. Fijaros que este trade que fue el primero del oro en compra, donde yo lo comparto por Future Trading Room, por el canal que tenemos privado para la gente que está conmigo trabajando ya, ¿vale? En esa sala, en esa formación. Entonces, por aquí comparto ese trade, fijaros, y después vuelvo a compartir otro, es este, y que también se cumple, que es lo que os he enseñado. Después, ¿qué tenemos aquí? Tenemos también que aquí por la mañana, yo comparto, esto fue a las 8 de la mañana, yo comparto que si el mercado respetaba este punto de aquí, ¿vale? Se podía ir hacia arriba y podíamos continuar con esas compras. Fijaros que el mercado cuando llega ahí, respeta perfectamente, aquí nos rompe estructura, en lower time frame, en temporalidades pequeñas, y ahí es donde tomo mi decisión de tomarme ese trade en compra. Fijaros que se da perfectamente. Y aquí en YouTube, en el último directo que hice, tenéis también en el último directo, ahí comparto esta entrada de aquí, ¿vale? Esta última entrada. Fijaros que esa entrada finalmente se da perfecta. Ahí la tenéis. Entonces vamos a ir al gráfico. Esa entrada es esta entrada de aquí que se da perfecta, esas tres entraditas, ¿vale? Después de haberme sacado aquí break-even y SL, fijaros cómo después el mercado me da el movimiento que estábamos buscando ahí, perfecto, ¿vale? Este me da un radio 1.8, este me da un radio 1.9 y este de aquí me da un radio 1.5, ¿vale? Fui cerrando en diferentes puntos, pero finalmente el mercado llegó a ese tan ansiado 1.18, igual que el oro, que prácticamente lo tenemos en $5.000. Entonces, familia, si os ha gustado YouTube, o sea, si os ha gustado este vídeo en YouTube y os ha gustado el contenido, darle like, ¿vale? Regalarme like, regalarme si queréis también comentarme en qué situación estáis del trading, si os ha gustado el vídeo, si no os ha gustado, ¿vale? Todo lo que queréis compartir lo podéis compartir en la descripción, en el chat, ¿vale? Comentar lo que queráis. Y si os está ayudando este contenido que he compartido y os ayuda realmente, ¿vale? Suscribiros, darle like, como estoy comentando, y tenéis en la descripción también lo que es el tema de la formación. Bien, simplemente para terminar, ¿vale? Os voy a explicar cómo yo ejecuto esas entradas realmente, porque al final sí, me estás explicando estructura, me estás explicando los ciclos de mercado, que el mercado te hace una acumulación, luego te hace una distribución, te vuelve a hacer una acumulación, el mercado se va para arriba, todo eso está muy bien, pero al final, ¿cómo es que yo tomo esa decisión de tomar esa entrada? ¿Vale? En el caso del oro, cuando termina distribuyendo aquí y me cae, fijaros que empieza a hacerme un order flow como he explicado antes, y el mercado, este punto de aquí lo rompe al alza, me hace retroceso del 50% ahí, ¿vale? Y si yo me bajo a temporalidad de un minuto, que es donde yo tomo las entradas en oro, fijaros que yo me bajo un minuto, ¿y qué tenemos aquí en un minuto? Fijaros lo que tenemos. Aquí abajo tenemos un imbalance que me deja el mercado cuando sube. Ahí, fijaros que el mercado perfectamente viene a respetar ese punto. Y justo ahí, que coincide con ese 50% de FIBO, justo ahí es donde tomo mi entrada. ¿Vale? Fijaros que ahí justo tomo la entrada, le coloco el SL más o menos por ahí, por ese punto, y el mercado se da el movimiento. Pero si tú no entras en este punto, fijaros que después te confirma el M1 alcista. Fijaros que aquí, impulso, ¿vale? Te sube por encima del M1 y te vuelve a regresar a otra zona, que es este punto de aquí, que realmente es donde yo tomo, que me acabo de dar cuenta ahora mismo, es donde yo tomo el trade. Fijaros que es ahí justo. Fijaros que ahí justo donde yo tomo el trade. Cuando ya me confirma, fijaros que me confirma la estructura nueva en M1, ¿vale? Me la está confirmando porque el mercado sube por encima de ese punto, que es donde me llega el 50% aquí, y ya me está confirmando esa subida. Entonces aquí es donde nosotros, ¿vale? En Future Trading Room tomamos ese trade con el SL ahí ajustadito que me da ese movimiento. Después,
¿vale? ¿Qué me hace el mercado? Me vuelve a hacerme otra estructura alcista, me vuelve a subir por arriba y me vuelve a dejar otro imbalance. Y si yo tiro ese Fibonacci otra vez desde ese punto, ¿vale? Hasta el impulso completo, me viene al 50% y vuelvo a tener un imbalance aquí, que es donde el mercado me viene y me da la entrada. ¿Que no coges esa entrada? No pasa nada. Fijaros que en un minuto, como me confirma otra vez aquí que la estructura se pone alcista, me vuelve a ese punto de ahí, me retrocede por debajo de esta zona donde teníamos un imbalance. Fijaros el imbalance, ahí. Ese es el imbalance. Fijaros cómo llega hasta ahí y ahí es donde yo tomo la segunda entrada. Fijaros, ¿veis? Ahí justo es donde tomo la segunda entrada. Esa es mi segunda entrada. Confirmando el movimiento alcista que llevaba el mercado, ¿vale? Y mi SL ahí abajo. Esa es la entrada. Después, el mercado vuelve a hacerme una confirmación alcista, ¿vale? Aquí, perdona, aquí es mi segunda entrada, ¿vale? Esta es la segunda. Esta es la primera. Ahí está. Primera entrada, ahí. Segunda entrada, ahí. Y tercera entrada es esta de aquí, la que acabo de comentar, ¿vale? Esa es la tercera entrada. Justo ahí. Fijaros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mercado me va haciendo order flow alcista. O sea, esa es la aplicación del oro y ahora nos vamos a ir al euro. Ahora nos vamos a ir al euro. ¿Cómo tomé esa entrada? ¿Vale? Del euro dólar. Vamos a ir al euro dólar y nos vamos a meter en esta zona de aquí. Fijaros, cuando el mercado, ¿qué me hace aquí el mercado? Fijaros, nos vamos a ir primero al H1, ¿vale? Fijaros que el mercado aquí, vamos a ir primero, perdón, a M15. Fijaros el último impulso de M15, ¿vale? El mercado, desde aquí abajo, voy a explicar las dos entradas, ¿vale? Las dos entradas, la del jueves y la del viernes. Y fijaros que es muy simple, es muy sencillo, ¿vale? El mercado, cuando viene aquí, fijaros que viene al 50% de Fibonacci, ¿vale? Si yo tiro un Fibonacci desde aquí abajo, desde aquí abajo del impulso, desde donde rompe hasta arriba, fijaros que me viene justo, vamos a ponerlo bien, ahí, ¿vale? Justo al 50%. Cuando el mercado llega al 50%, que también tenemos aquí, pues un imbalance, ¿vale? Más abajo tenemos otro, que es donde llega realmente el mercado, fijaros, ese imbalance de ahí, justo ahí. ¿Qué hace el mercado cuando llega ahí? Cuando llega el mercado ahí, se me pone alcista la temporalidad de M15 y la temporalidad pequeña de M1. Fijaros, si yo me meto en M1, ahí dentro, fijaros como M1, la estructura, se me pone alcista. Fijaros, aquí llega el mercado a esa zona, el último movimiento que me hace ese bajo más bajo, ¿vale? Arranca justo aquí arriba y fijaros como M1, ahí me rompe la estructura. Me está rompiendo esa estructura y me está haciendo un order flow alcista, fijaros, que me hace un order flow alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué pasa? Cuando el mercado llega aquí, fijaros cómo reacumula, fijaros cómo está reacumulando aquí, fijaros cómo reacumula el mercado. Todo esto es una reacumulación del mercado. Bien, y el mercado cuando sube por encima de la reacumulación, si vosotros trazáis un Fibonacci de este punto a este punto, tenéis un retroceso del 50%, donde el mercado, justo ahí, te da una entrada con el SL aquí abajo, que es una de las entradas que yo tomé, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces, entendiendo esto, ¿vale? Es como yo tomo mis decisiones y es como yo entendí que ni funcionan EMAs, ni funcionan R6, ni funcionan nada absolutamente que no sea lo que es el gráfico limpio y saber la estructura de mercado, saber los ciclos y entender que cuando el mercado llega a cierta zona, entender
el lower time frame en temporalidades pequeñas, cuando el mercado me va a cambiar la estructura. Y si el mercado me cambia la estructura, yo sé que me voy a sumar en compra, porque al final se trata de saber que el mercado lleva una estructura alcista, que lógicamente desde aquí abajo es alcista, y luego entender esos ciclos de mercado y esas zonas donde el mercado te está distribuyendo y te está acumulando. Bien, el mercado, fijaros que sube por encima, o sea, si yo me meto aquí, justo ahí, el mercado ya sube por encima, entonces ahí es donde nosotros tomamos la decisión de tomarnos esa entrada. ¿Hasta dónde? Hasta un alto más alto que ese punto y hasta un alto más alto que ese punto. ¿Vale? Fijaros que el mercado me hace un alto más alto que ese punto y después aquí me vuelve a hacer una reacumulación para volver a subir. ¿Qué hace el mercado? Este último punto que me hace ese último punto más alto, de ahí arriba, cuando cae el mercado, lo respeta perfectamente porque en ningún momento cae por debajo, ahí. Y fijaros que aquí, si yo me meto en temporalidades pequeñas, que igualmente ahí también teníamos un retroceso, ¿vale? Del 50%. Si yo tiro un Fibonacci de aquí, ¿vale? Aquí, perdonad, 50% de aquí a aquí no. De aquí, perdonad. De aquí a aquí, ¿de dónde es? Bueno, no. Aquí no teníamos aquí, perdonad, aquí no teníamos 50%, ¿vale? Pero da igual. Aunque no tengamos 50%, el mercado se da la vuelta. Si yo me vengo aquí, el mercado iba haciendo estructuras, ¿vale? De impulso y retroceso de 15 minutos, porque aquí abajo, fijaros que el mercado me hace impulso, retroceso, impulso hasta aquí arriba, retroceso, impulso hasta ahí arriba, ¿vale? Y ese último impulso lo respeta el mercado. Entonces, cuando baja en M15, tú aquí ya, cuando el mercado sale y sube por encima de este punto, ahí yo ya sé que el mercado va a continuar alcista, porque al final, cuando el mercado empieza a hacer movimientos muy fuertes y el mercado ya llegó a ese 50% de Fibonacci, ¿vale? Que era la deuda de diario, que era ese punto de ahí, yo ya sabía que el mercado se iba aquí arriba. Entonces, normalmente cuando el mercado hace eso, se va rápido. Y los retrocesos son muy pequeños. Lógicamente ha dejado deudas el mercado ahí abajo, ¿vale? Que la semana que viene veremos qué termina haciendo. Lógicamente tenemos que esperar un retroceso para buscar cierta zona y volver a comprar y volver a sumarnos en compra, porque al final la tendencia, tanto en semanal, diaria, H4 y H1 está alcista. Bien, entonces cuando cae aquí el mercado, simplemente tenemos que entender algo y es que me respeta perfectamente mi último punto estructural alcista en M15 y ahora, si yo me meto en M1, aquí dentro de ese rectángulo, fijaros cómo el mercado en M1, ¿vale? Esto es más complicado de ver, esto es más complicado de ver. Realmente se ve mejor en M5, si yo me pongo en M5 se ve mejor, ¿vale? Es complicado de ver y es que el mercado me rompe la estructura con volumen, porque el mercado al final, la mecha simplemente es liquidez y el cuerpo es el volumen. Entonces, cuando el mercado rompe aquí, fijaros, para mí esto es un rompimiento de estructura al alza de ese último movimiento. Y cuando el mercado retrocede al punto de entrada institucional, que sería este punto de aquí, fijaros que el mercado aquí me deja esos puntos donde el mercado me está reacumulando, ¿vale? Reacumula, porque tenéis que pensar algo, el mercado es fractal. Si el mercado distribuye en una semanal y distribuye en un diario, también lo hace en H1 y también lo hace en temporalidades pequeñas como M5. En todas las temporalidades el mercado acumula, impulso, distribuye, cae, acumula el impulso alcista, luego te hace otra distribución y el mercado vuelve a caer. Entonces aquí cuando el mercado te acumula, fijaros que sube y ¿qué hace el mercado? Me hace un alto más alto. Aquí, después de ahí, ¡pum!, me hace un alto más alto. ¿Qué hace el mercado? Regresa nuevamente, ¿vale? Y me hace un retroceso mínimo del 50%. Ahí, fijaros. Y justo ahí abajo es donde yo le tomo ese trade. Pero si perdemos este trade, no pasa nada porque después, fijaros que el mercado me hace otro impulso y si yo tiro otro Fibonacci de aquí a aquí, ¿vale? El mercado me vuelve a dar el 50% de la entrada, donde yo le tomo la tercera entrada ahí con el SL
ahí, ¿vale? Entonces tenemos la primera entrada que fue aquí, la segunda entrada y la tercera entrada, que la podéis ver justo aquí donde lo comparto, que ya lo habéis visto. Fijaros, pon, y la tercera entrada que es justo ahí. Esta es la entrada, la di en directo con mi comunidad, ¿vale? Con mi comunidad, estoy hablando gratuita de Telegram, por vía YouTube y TikTok, en TikTok Live. Entonces, para quien no me conozca, familia, llevo 7 años en la industria, llevo 3 años haciendo trading institucional, utilizando los mismos conceptos y realmente es la primera vez que me hago $10.000 en un solo día y simplemente quería compartirlo con todos vosotros porque al final mi impulso y mi intención es crecer y poder ir a más cada vez y poder a crear la mayor comunidad de traders rentables que hay ahí fuera. Y realmente estos son los primeros pasos. Entonces, si te ha gustado el contenido, si te gusta lo que ves, dale a la suscripción, dale a la campanita, suscríbete siempre, dale a like y comenta lo que quieras comentar, que ahí te lo leeré y te daré pues una respuesta. ¿Vale, familia? Muchísimas gracias por estar por aquí. Os mando un fuertísimo abrazo. Nos vemos por live y seguiré compartiendo toda mi información, todo mi conocimiento para llevaros al siguiente nivel. Familia, un fuertísimo abrazo, muchísimas gracias. Nos vemos en los siguientes. Chao, chao. Let's go.